estudiar la palabra del Señor, para adorarle por medio del estudio de su palabra. La adoración a Dios no es únicamente cantar, sino que es cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, cuando predicamos su palabra. Sé que la adoración incluye mucho más. Juan capítulo 4 nos dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos estudiando Tesalonicenses, versículo por versículo, forma expositiva, es decir, tratando de sacar la enseñanza de lo que el pasaje está estudiando. Hoy vamos a leer una sección de una forma especial y diferente. Vamos a tratar de leerla sin el prejuicio de los versículos y los capítulos. Así que hoy se la voy a poner en la pantalla. Es la misma versión que usted tiene ahí, pero la vamos a leer sin versículos, de forma corrida. Así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, partiendo del versículo 13, pero en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, en esta mañana queremos ponernos en tus manos. Que tú puedas hablar por medio de tu palabra. Señor, te pedimos que quites de nosotros todo prejuicio, Señor, y que podamos entender lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a predicar lo que ella enseña y a creer lo que ella enseña y vivir lo que ella enseña. Señor, aquellos que no te conocen, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Puedan llegar a conocer su condición espiritual. Y que tu Espíritu los convenza de que el único Salvador es Jesús. Que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Señor, ayúdame como predicador a hablar nada más que tu palabra, la verdad de tu palabra. Y ayuda a tu pueblo a escuchar, prestos para escuchar lo que enseña tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Más o menos en el 1200, alguien tuvo la idea de tratar de ponerle versículos y capítulos a la Biblia para poder facilitar que buscáramos. Y ya por el 1500 más o menos, pues se hizo oficial y empezaron a imprimirla. Pero cuando recibieron los primeros lectores la palabra de Dios, la leyeron así como se lee una carta. En aquellos tiempos yo creo que nadie escribía una carta, capítulo 1, y empezaba a
Sí, lo leo con capítulo 2 o versículo 2, ¿no? Simplemente se escribía. Bueno, así se escribió la palabra. Y a veces cometemos el error de que al haberlos dividido por los versículos, empezamos a mirar simplemente algunas partes y no leemos el párrafo completo, y nos lleva a tener algunas aplicaciones o entendimiento que no diseña la Escritura. Lo que hemos estudiado hasta ahora en el libro de Tesalonicenses, hemos visto que el apóstol tenía un deseo de ir a ver a los hermanos en Tesalónica para tratar de completar algunos espacios que habían quedado en el conocimiento que estos hermanos tenían. Y eso lo leímos en el capítulo 3, versículo 10, donde Pablo dice: espero verlos cara a cara para completar lo que falta de vuestra fe. Este pasaje nos permite ver, o ya estudiamos, que Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica por causa de los judaizantes que lo empezaron a perseguir, y no pudo enseñar todo el consejo de la palabra que él le hubiera gustado enseñar a estos hermanos. Y debido a la falta de ese conocimiento que ellos tenían o entendimiento, los hermanos estaban experimentando un cierto desánimo por qué iba a pasar en el futuro. ¿Qué estaba pasando con aquellos de nuestros hermanos que habían muerto? En la teología se llama esto escatología, que es los eventos futuros. Pero Pablo, luego de enseñarles un poco de escatología o de los eventos futuros para tranquilizar a estos hermanos, podemos ver que es una herramienta contra el desánimo conocer lo que Dios enseña en su palabra. De hecho, el versículo 18, o lo que se ha identificado con el versículo 18, Pablo termina diciéndole lo siguiente: por lo tanto, alentaos los unos a los otros. O sea, motívense los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con las que les acaba de enseñar desde el versículo 13 hasta el versículo 18, que conocemos en nuestras palabras, en nuestras Biblias. Así que podemos ver el poder de la palabra de Dios frente al desánimo. Usted puede estar desanimado por cualquier otra cosa diferente a lo que estos hermanos. Bueno, la respuesta a ese desánimo es: vaya a la Escritura y usted va a encontrar ánimo en medio de la dificultad que está enfrentando. Entonces, su palabra nos permite quitar muchas dudas en nuestra vida. Algunas cosas no las vamos a entender perfectamente, pero todo lo que ha sido revelado en su palabra nos ayuda a quitar esas dudas. Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, los hermanos de Tesalónica sabían que Cristo iba a regresar por segunda vez. Ellos estaban seguros de eso, de eso no tenían duda. Pero ellos empezaron a sentirse tristes porque algunos de sus hermanos estaban falleciendo. Y ellos querían saber, bueno, ¿qué va a pasar con mis hermanos que están muriendo? Ese no saber, esa incertidumbre de qué pasará con ellos, los estaba causando desánimo, y eso es lo que el apóstol Pablo le dice en el versículo 13. No queriendo, hermanos, que ignoréis tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La semana pasada hablamos o explicamos la palabra duermen. La palabra duermen se refiere a los creyentes que han muerto en Cristo.
Y dijimos que cuando un creyente muere, su muerte es temporal. Y dijimos que cuando dice duermen, en ningún momento significa un sueño del alma o un estado inconsciente del alma, como enseñan algunas sectas en particular. Dijimos que cuando Pablo o la Escritura habla de duermen, está apuntando al cuerpo físico del creyente. Dijimos que el alma va automáticamente a la presencia del Señor. Entonces, cuando un creyente muere, claro que nos produce una tristeza temporal por su ausencia, pero sabemos que tendremos el privilegio de verlo. Entonces no nos entristecemos como se entristece el mundo. En el mundo hay dos tipos de personas, pensando en el contexto de lo que estamos hablando. Los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Si tú estás en Cristo en esta mañana, eres de los que tienen esperanza. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, eres de los que no tienen esperanza. Nos entristecemos porque ha muerto el creyente, pero sabemos que la muerte no es el final de todo. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 23, dijo lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es decir, yo voy a Él, voy a ganar aunque muera. Y también dijo él, estoy en una encrucijada, o sea, no sé qué escoger, porque tengo un deseo de partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Vaya, por ejemplo, al Salmo 84, versículo 14. Salmo 84, versículo 14. Estoy haciendo un recordatorio, quizás un poquito largo, pero necesario. 84, versículo 14. Puedo indicar con amén cuando lo haya localizado. Perdón, 48. Dije 84, ¿cierto? No, es 48, es que estoy leyendo aquí en... Es 48. Yo le dije, usted tiene que creer a lo que está al frente porque a veces yo me confundo aquí. 48, 14. Es lo que dice el salmista. Porque este Dios es Dios de nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, lo que el salmista nos está mostrando en este pasaje es que el creyente tiene la convicción de que Dios estará con él eternamente, que no dejará de ser nuestro Dios simplemente porque hemos encontrado la muerte física, sino que permanecerá nuestro Dios encargándose de nosotros incluso después de que muramos aquí en esta tierra. Entonces Pablo por eso dice, no se entristezcan como los del mundo que no tienen esa esperanza. Nosotros que estamos en Cristo, sí la tenemos. Ahora, por eso el versículo 14, volviendo allá a nuestro pasaje de estudio, yo creo que usted lo va a ver al frente sin ningún versículo ni nada, así sin ningún número para que leamos. Dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? En este pasaje vemos tres columnas que sostienen la fe cristiana en cuanto a lo que va a suceder cuando los creyentes mueren. La primera columna que Pablo menciona es la obra salvífica. Cuando digo columna o pilar,
Yo creo que todos entendemos la columna, ¿no? Lo que sostiene es la obra salvífica. El versículo dice, o el texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Hermanos, nuestra creencia en la obra o en la redención ejecutada por Cristo en la cruz del Calvario es fundamental para nuestra esperanza. Y lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica y a nosotros es que con la misma certeza que ellos tenían de que Jesucristo había muerto y Jesucristo había resucitado, es la misma confianza que tú y yo tenemos que tener, porque se va a aplicar también a nuestra vida si tú y yo estamos en Cristo. Así que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús es la clave. Y lo hemos dicho muchas veces. La resurrección de Jesucristo asegura nuestra resurrección. Como Cristo murió y resucitó, tú y yo, bueno, algunos, usando lo que dice Pablo, algunos vamos a morir y resucitaremos cuando Él llegue. Es la garantía. Y lo cual significa de que la obra de expiación de Jesucristo es eficaz. Ninguno de aquellos por quienes Cristo murió dejará de resucitar. Vaya a 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Miren lo que dice allí el apóstol. Y yo sé que es difícil tratar de en su mente sacar los versículos, de ahí los numeritos, pero trate de sacarlos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos está mostrando que un verdadero hijo de Dios puede sostener su confianza en el hecho de que creyó en el Señor, de que así como Jesús murió por los pecados, Él pagó el precio por nuestros pecados y triunfó sobre la muerte, tú y yo también vamos a triunfar sobre la muerte. Como Cristo triunfó, tú y yo también vamos a triunfar. Y la persona que ha muerto, si tiene algún familiar que ha muerto en Cristo, aunque esté muerto físicamente, esa persona en este momento está en Cristo. Por eso tenemos una esperanza diferente. Qué bueno que Jesucristo dijo en Juan, capítulo 11, versículo 25. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la esperanza del creyente. Y esa es la columna que nos sostiene en medio de las dificultades. ¿Crees tú que Cristo murió y resucitó? Si tu respuesta es sí, entonces también tienes que creer que vas a morir y que vas a resucitar. Lo uno es la garantía del otro. Alabado sea el Señor. Es como si los hermanos de Tesalónica le estuvieran preguntando a Pablo, Pablo, ¿qué final tuvieron nuestros hermanos que ya murieron? ¿Qué pasó con ellos? Pablo le responde, no se preocupen. Los hermanos que ya murieron están en la presencia del Señor.
Es más, si tienen un final maravilloso. Un final maravilloso porque también serán parte del evento final de la historia, la segunda venida de nuestro Salvador. Ahora, la segunda columna que encontramos para sostener la esperanza del creyente, no solamente la fe salvífica, sino es la confianza en el poder de Dios. Sigue diciendo el versículo: así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Posiblemente usted dirá, pastor, es que allí no se menciona exactamente la palabra resurrección. No, pero está implícita. Tan firme como es la certeza de la muerte y la resurrección de Cristo, también debe ser la certeza de que Cristo, cuando regrese por segunda vez, traerá junto con Él todos los creyentes que ya murieron físicamente. Esta verdad tuvo un poder consolador para estos hermanos. Un poder que los motivaba a seguir firmes en la fe, aún en medio de las dificultades que estaban experimentando. Ahora, póngalo en contexto por un momento. Ellos sabían el retorno de Cristo. Estaban experimentando dificultades. Algunos de sus hermanos estaban muriendo o habían fallecido. Y estaban pensando, ¿qué pasa con ellos? Pablo les dice, ellos están en Cristo. La muerte para el creyente es simplemente una separación del cuerpo, pero jamás de Cristo. Su alma, su espíritu van a Cristo. Y Cristo se encarga de darnos esa seguridad. Por eso Pablo lo dijo en Corintios, ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Y eso nos recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 39, 38 y 39. Que dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ¿qué? Que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y si se me olvida alguna cosa, ni ninguna otra cosa nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Nada. Eso es alentador para el creyente. Motivación para seguir en medio de las dificultades. El día que usted muera, si muere en Cristo, su alma pasará a la presencia del Señor, esperando a la resurrección. Es decir, cuando su cuerpo y su alma en la glorificación se unan una vez más para vivir eternamente con el Señor. Y creo que es lo que Pablo está hablando aquí. Tercera columna o pilar para sostener la confianza del creyente, versículo 15, principio del versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pablo lo que está diciendo aquí, miren, lo que yo les estoy diciendo no fue algo que a mí me pareció decirles. No estoy hablando lo que a mí me parece que va a pasar, sino que le estoy hablando lo que el Señor me encargó enseñarles. O sea que el apóstol quería que los hermanos de Tesalónica creyeran lo que él estaba enseñando porque provenía directamente de Dios. A veces lo que proviene de Dios choca contra lo que tú y yo creemos. Choca con lo que nos han enseñado durante toda la vida. Pero hermano, hay que creer lo que Dios enseña en su palabra. Hay que hacer un estudio ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Intencional o responsable de qué es lo que Dios quiere decir en su palabra, poniendo a un lado lo que yo creo o lo que a mí me gusta creer.
Ahora Pablo nos hablará, o después de esos tres pilares, Pablo nos hablará de lo que será la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Luego, si usted sigue leyendo en el capítulo 5, nos va a hablar un poco sobre qué será la segunda venida de Cristo para el incrédulo. Y luego nos va a hablar un poco más, o retoma la idea de lo que es la segunda venida de Cristo para el creyente, con un énfasis específico en la seguridad de la salvación. O sea que si nos ponemos un poco estrictos, en las Biblias que tú y yo tenemos, el concepto va, o el párrafo va desde el versículo 13 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Toda esa sección, Pablo va a hablar de ello. Así que comencemos en el versículo 15 una vez más. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Lo que Pablo comienza a partir de esta sección o de este versículo que tú y yo conocemos, él nos va a hablar de qué se llevará a cabo o cómo se llevará a cabo el encuentro entre los creyentes y Cristo, que es descrito como la segunda venida. Uno de los términos que se usa en griego es parausía. No trate de buscar interpretación en su lengua porque es un término griego, parausía. Solamente cambia el acento entonces, parausía o algo así. Parausía, que se traduce literalmente, puede ser traducida como aparición, manifestación o venida. Eso es lo que puede significar. Entonces apunta a la manifestación o al momento donde Cristo se hace presente. Entonces el énfasis del texto es claro. Porque no está apuntando a una señal en particular, no es una señal en particular, sino que está apuntando literalmente ¿a quién? A Cristo. Al evento donde Cristo se va a manifestar y que será un evento público, mas no secreto, es un evento público. Y aprenda esto, o téngalo en claro. Los creyentes que somos parte de la iglesia del Señor, no esperamos señales específicas de la aparición de Él en el cielo. Estamos esperando al Cristo. Eso es lo que estamos haciendo, no las señales. La gente anda buscando señales. No, nosotros no esperamos señales, nosotros esperamos a Cristo. Y esa verdad es la que nos ayuda a fortalecernos, a estar firmes en medio de cualquiera que sea la dificultad que estemos enfrentando. Nada nos quitará la esperanza del regreso de nuestro Señor y Salvador, que vendrá a buscarnos y nos dará la eterna herencia que nos prometió. Jesucristo lo dijo: me voy a ir a preparar morada. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Así que esa es la esperanza del creyente. Entonces ahora tenemos que hacer una pregunta al texto. ¿Cuándo resucitarán los que durmieron? Bueno, el texto nos dice en la segunda venida. ¿Quiénes resucitarán primero? ¿Los que están durmiendo en Cristo o los que estamos vivos? Bueno, el texto dice los que durmieron. El texto dice: nosotros no precederemos a los que durmieron. Es decir, no iremos primero que ellos. Mire cómo lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos. Lo presenta más claro. Dice: los que estemos vivos cuando regrese el Señor,
nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de lo que estén vivos. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica y le dice a usted y me dice a mí, mire, no se angustie, porque ellos en este momento están en una condición maravillosa. Están en la presencia del Señor. Y aún más, dice Pablo, tienen una ventaja sobre los que estamos vivos. ¿Cuál es la ventaja? Que ellos van a ver primero al Señor que nosotros. Así dice, no se angustien, estén tranquilos. Ellos están mucho mejor que ustedes. Ellos también van a participar activamente en ese evento glorioso. Ellos van a participar. Entonces Pablo nos está mostrando el orden en los eventos de la resurrección. Y esto trae consuelo a los creyentes, a los que están vivos, por los familiares que ya fallecieron. Los que mueren en Cristo son los primeros en la resurrección. Serán los primeros que verán a Dios con sus ojos físicos glorificados. Es decir, cuando resucite, su cuerpo saldrá de donde esté, será glorificado, será transformado. El miércoles, en 2 semanas hablaremos de ello en el tema de los miércoles. Y estarán adorando al Señor. Y vendrán. Ahora, Pablo profundiza en su argumento para dar un poco más de detalles en la secuencia, y eso es lo que nos lleva al versículo 16 y versículo 17, que es uno de los versículos que normalmente la gente trata de dividirlos, y ahí es donde encontramos muchas confusiones. Yo se los voy a poner a usted junticos los dos, y se los voy a poner al frente en la pantalla a los que están en línea y los que están aquí presentes, para que los podamos leer juntos, porque separarlos es lo que ha causado malos entendimientos. Ahí empieza la secuencia de los eventos de la venida de Cristo. Miren lo que dice el pasaje. Eso sí, qué bonito. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. Las características que Pablo presenta aquí de su venida son tan importantes como el mismo Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Déjeme leer primero una versión que tengo aquí. Creo que es la que tiene usted ahí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire cómo lo traduce esta versión, si no me falla la memoria, no la anoté. Palabra de Dios para Todos, creo que es. O la Nueva Traducción Viviente, una de las dos. Sí, una de las dos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. El descenso de Cristo en su segunda venida del cielo viene porque sabemos ahora de que Él está sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y su venida dará el cumplimiento a la promesa hecha a los discípulos. Creo que ya la mencioné. Recuerda que cuando Él estaba ascendiendo, o antes de ascender, Cristo les dijo, Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy pues a preparar
lugar para vosotros. Y miren lo que dice la última parte. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez. Yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Su segunda venida es el cumplimiento de esa promesa. Y si usted mira un poco más la escritura, esto hace un paralelo en el caso de Cristo, cuando Cristo estaba ascendiendo a los cielos. ¿Usted recuerda? Dice que con vestiduras blancas dos personajes le dijeron a los seguidores de Jesús o a los discípulos que estaban viendo cómo Jesús era levantado. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Sé que tenemos aquí un paralelo que nos ayuda a entender lo que Pablo está describiendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en cuanto al cumplimiento del segundo regreso de Jesucristo. Ahora miremos algunas cosas en el versículo 16. Tres frases preciosas que describen las circunstancias que acompañan el descenso de nuestro Salvador y Rey. Tres cosas. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los tres sonidos son evidentes a todos los hombres y hacen resaltar la venida del Señor. Pensemos en voz de mando. Es como la voz del general que ordena. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo traduce, descenderá del cielo con un grito de mando. Como cuando un general convoca a su ejército. Es la voz de un comandante que llama a su ejército, que tiene que estar preparado y tiene que ponerse en movimiento. Dice, cuando Él venga, vendrá con esa voz de mando. Esa voz, obviamente, demuestra una voz de autoridad, del señorío. El poder que Él tiene para convocar a los suyos a venir a encontrarse con Él. Él viene con voz de mando. Segundo que dice, con voz de arcángel. Los estudiosos o los comentaristas dicen que puede ser un ser celestial que producirá un sonido. No tenemos todas las explicaciones que quisiéramos entender. El texto literalmente nos dice con voz de arcángel, que va a estar quizás señalando la venida del Señor. Un arcángel es conocido como un jefe de ángeles. La Escritura nos habla de uno. ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo? Miguel. Yo no sé si sea ese Miguel o vaya a ser otro arcángel, qué sé yo, pues la Biblia menciona al arcángel Miguel. O no sabemos si sea también propiamente la voz de nuestro Señor. Pero lo que sí es cierto es que es un llamado de autoridad. Que no solamente convoca a los hijos suyos a venir a Él, sino que convoca al ejército celestial para que sean para que presentes o puedan presenciar el evento glorioso cuando Cristo se reúne con su iglesia. Y por último dice, con trompeta de Dios. Dios tomando la trompeta. Eso es una señal evidente a todos. La trompeta en la Escritura era un instrumento que era usado para convocar a las personas. Por eso no nos extraña de que aparezca en este pasaje. Hermano,
yo aquí no veo nada secreto. Donde la gente desaparece sin dejar rastro. Esto es algo evidente y público para todos. Es evidente de que antes de que se manifieste esa venida, los santos escucharán, los santos responderán al llamado de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer evento? La señal, podemos llamarlo así, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. ¿Cuál es el segundo evento? Bueno, la escritura en el versículo que leemos es el descenso. Dice el versículo, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así como Cristo tuvo que ascender o ir al cielo, a la diestra del Padre, a interceder por nosotros, a preparar morada, tendrá que descender de los cielos. Y esa es la figura general, o esa es la figura de un general victorioso cuando llega a la ciudad. Mía es la victoria, sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies. Entonces, primero, los muertos en Cristo. O sea, los verdaderos creyentes que han muerto. Esa es la secuencia. La señal, el descenso, la resurrección. Y ahora notemos qué va a suceder en el orden de eventos de la resurrección. Continúa diciendo en la última frase del versículo que conoce usted como el versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo serán glorificados primero. ¿Por medio de qué serán glorificados? Por medio de la resurrección. Los que están vivos o los que estemos vivos en la venida de Cristo serán glorificados de otra manera. Los muertos serán glorificados por medio de la resurrección. Y los que estemos vivos o estén vivos serán glorificados por medio de la transformación. Eso enseña la Escritura. ¿Cómo va a ser esa transformación? En un abrir y cerrar de ojos. Enseña 1 Corintios 15, versículos 51 al 53, que es el pasaje paralelo. Más adelante lo vamos a leer. Entonces, unos serán transformados por resurrección y el que esté vivo será transformado será glorificado los que estén muertos serán glorificados por medio de la resurrección y los que estén vivos serán glorificados por medio de la transformación. Y dice Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que es en instantes. Y aquí en el versículo 17, Pablo establece el orden de esa glorificación. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso usted lo va a encontrar ahí así juntico. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es bueno resaltar lo que dice aquí. Los muertos en Cristo, aunque físicamente están muertos, siguen estando en Cristo. Nunca dejaron de estar en Cristo. La muerte física no te puede separar de Cristo. Si estás en Cristo, nada ni nadie te puede separar. Los tesalonicenses estaban tristes, que no sabían nada de ellos. Y Pablo les dice, no se preocupen, ellos ahora están en Cristo. Tu familiar que murió ahora está en Cristo. Si tu familiar murió sin Cristo, tristemente está en condenación sin Cristo.
Y el día que sea también glorificado por medio de la resurrección, pasará la eternidad sin Cristo. Amigo que estás sin Cristo en este momento, el día que tú fallezcas, si mueres sin Cristo, pasarás toda la eternidad en condenación sin Cristo. Hay vida después de la muerte. Y el día de salvación es ahora que estás vivo. No te quiero asustar, pero es la verdad del Evangelio. Hay vida eterna, pero también hay condenación eterna. Mira, el texto dice, luego nosotros. La Biblia de las Américas lo traduce, entonces nosotros. No, aquí no hay un espacio largo. Es inmediato. Luego nosotros, los que hemos quedado. Hermano, el poder irresistible de Dios, extraordinario de Dios, tomará a esos seres humanos donde quiera que estén y los arrebatará con Cristo. Ahora recuerde que el interés de Pablo aquí no está tanto puesto en los vivos, sino en aquellos que han fallecido. Por eso usted no encuentra mucho detalle a favor de qué dice sobre los que estamos vivos. Para ello tenemos que ir al pasaje paralelo que es Primera de Corintios, capítulo 15. Vaya rápidamente. Versículo 51. Primera de Corintios 15. Versículo 51, y una vez más se los voy a leer y quiero que es así mismo. Yo quiero que usted quite por un momento, olvídese, ya lo buscó en su Biblia, bueno, ahora cerciórese de que es lo mismo de allá y ahorita luego lo va a leer ahí. Sin el prejuicio de los versículos, de los numeritos en la mitad. Miren lo que dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Y nosotros, incorruptible es decir, que va a ser perfecto, no va a haber corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Los dos grupos unidos en una sola compañía, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán y se encontrarán con su Señor. Para los vivos significa no solamente un encuentro con el Señor, sino también un encuentro con todos aquellos creyentes que amábamos, que habían partido antes de nosotros. Esta escena es preciosa, porque juntos nos encontraremos con nuestro Señor y será un gozo indescriptible. Si ver nacer a un hijo o tener a un hijo es algo que usted no puede describir, esto sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de expresar ese gozo indescriptible. Y mire lo que sigue diciendo a Tesalonicenses. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos, los muertos en Cristo, llegarán primero. ¿A dónde? Bueno, junto al Señor. Dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. El verbo allí que se traduce como arrebatamiento o rapto es algo forzoso,
Habla de un acto irresistible, tomado por la fuerza. Y eso es precisamente lo que el Señor va a hacer. Él no va a pedir permiso. Él dice, tú eres mío, ven para acá. No le van a preguntar, ¿are you ready? No, el creyente está ready. El Hijo de Dios vive ready. Ese es el verdadero rapto. Un rapto que ocurre al interior de la segunda venida de Cristo. Cristo viene. No sé, yo le puse una figurita ahí. El rapto de la iglesia es intraparucía, no antes parucía. No es antes del advenimiento. Es un evento que ocurre dentro de la segunda venida de Jesucristo. Yo creo que le puse una imagen ahí a los hermanos. En la segunda venida de Cristo, resurrección y rapto junto. Pero yo sé que los cristianos a lo largo de la historia no se han puesto de acuerdo. Pero cuando yo leo el pasaje, o tú y yo leemos el pasaje quitándole los versículos, los numeritos que dicen, las separaciones que dicen, y usted lo lee como párrafo, usted entiende que todo es junto. Él viene, resucita a los suyos y rapta o saca a los suyos. Y cuando viene dice que con voz de trompeta, o sea, es algo público. Todos serán testigos. Y dice el texto que será para recibir al Señor en el aire. Otras versiones dicen para encontrarnos con el Señor en el aire. El énfasis del griego, dicen los estudiosos, que denota un encuentro ceremonial con una persona victoriosa, donde usted se acerca a Él, lo recibe y luego regresa. Entonces refleja para el creyente nuestro encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El futuro es glorioso. Tanto los muertos en Cristo como los que estén vivos en ese momento. ¿Cuál será la pregunta? Es, hermano, ¿cuál será el futuro glorioso de todos aquellos que creen en Cristo en su segunda venida? ¿Cuál es el futuro? Ya sea que esté muerto o el que esté vivo. Dice el pasaje, así estaremos siempre con Él. Aclaro, no es que nos vamos a quedar en el cielo, en las nubes siempre con Él. No, no, no. ¿Cómo estaremos con Él? Así siempre como glorificados. Así siempre como juntos con el Señor. Estaremos con Él eternamente. Por la eternidad. Estaremos glorificados junto al Señor. Mientras los que mueren sin Cristo, estarán la eternidad sin Cristo. Nosotros estaremos en la eternidad con Cristo. Amigo, rechazaste a Cristo aquí en la tierra. No quieres saber nada de Cristo aquí en la tierra. Muy bien. Al final de tu vida pasarás la eternidad haciendo lo que deseaste aquí en la tierra, estar sin Cristo. Dice su palabra que estarás en el infierno por la eternidad. Y no se preocupe que lo peor del infierno no es el calor que hace. Porque a veces pensamos, esa no es la preocupación. Si fuera eso, pues... Lo peor del infierno es estar bajo la ira de Dios por la eternidad. No es el diablo que va a castigar a la gente. Es la ira de Dios. Hasta el mismo diablo va a recibir la ira de Dios. Es la ira de Dios sobre el pecado que estará sobre ellos. Y eso es lo peor. Y como estudiamos la semana pasada, estarás tan consciente, mejor de lo que estás aquí.
Porque allá recordarás palabra tras palabra exacta, el momento exacto cuando alguien te predicó de Cristo y lo rechazaste. Es más, si llegas a ese lugar, este sermón quizás lo recordarás al pie de la letra. Eso enseña la palabra. Eso fue lo que vemos en el pasaje del rico. Recordaba exactamente, demasiado tarde, amigo, el día de salvación es ahora. Está claro que en la segunda venida de Cristo comienza el estado eterno. Viviremos eternamente con Él, tierra nueva y cielo nuevo. No vamos a pecar más contra Él. Alabado sea el Señor. Creo que esa es la parte más hermosa también. Ahora pecamos contra Él, lo ofendemos, pero en la eternidad, habiendo sido glorificados, no pecaremos más contra nuestro Salvador. Esto es lo que Pablo compartía con esos hermanos para levantarles el ánimo. Mire cómo termina el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, hay que darle un abrazo si quiere. Estoy contigo si usted quiere. Pero Pablo dice, aliéntalo con lo que te acabo de decir. O sea, como consecuencia de lo que Pablo acaba de enseñar, Pablo dice, ahora ustedes están en la capacidad de alentarse, de motivarse, de animarse los unos a los otros. Dígale a su hermano en Cristo, hermano, hay esperanza. Estamos pasando un momento de dificultad, claro que sí, pero hay esperanza. Eso es de gran aliento. Él volverá por nosotros. Esa palabra de alentados también puede traducirse como consuelo. Hermano, este es nuestro consuelo. Podemos llorar. Yo no voy a decir que no llore. Puedes llorar porque perdió un familiar. Podemos llorar porque un hermano en Cristo se fue. Es normal. Pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Hermano, este es un versículo imperativo, o sea, es una orden. El Señor espera que tú y yo, como hijos de Dios, andemos en esta verdad y que lo usemos para animarnos los unos a los otros. Dice un comentarista que estas palabras en la iglesia primitiva llegaron a ser tan recibidas con amor y entendimiento, fueron tan bien entendidas que cambiaron el saludo típico de ellos, que era shalom. ¿Qué es shalom? Paz de Cristo, ¿no? Shalom, hermanos. Oye, muchos shalom. Y no estoy diciendo que sea malo. Pero ellos cambiaron esa palabra. ¿Y sabe por cuál la cambiaron? Maranata. ¿Qué es Maranata, hermano? Cristo viene. Cristo viene. Hermanos, Maranata. Cristo viene. Él va a regresar. Él prometió volver por nosotros. Oh, amigo que estás en Cristo, Él va a regresar. Va a levantar a los suyos. Pero a los que son enemigos de Cristo los va a juzgar. Y no va a haber nadie que te libre del juicio de Dios. Nadie. Nadie te va a librar. Porque el único abogado que te puede representar, que es Cristo, lo ha rechazado una y otra vez. Yo te digo hoy, ven a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, tú y yo tenemos ese privilegio de poder alentarnos los unos a los otros con las mismas palabras. Hay esperanza para el que viene, para el que está en Cristo. Pero estas palabras nos responsabilizan de poder hablarle a alguien y decirle, amigo, necesitas
a Cristo. Necesitas a Cristo. Vamos a orar, iglesia. Ponga sobre sus pies. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, o tarde, por tu palabra. Gracias por esas palabras de consuelo para la iglesia de Tesalónica, que hoy las podemos hacer como nuestras. Padre, gracias porque esperamos tu segunda venida. Esperamos ser levantados cuando regreses. Señor, permite que cada día podamos examinar nuestras vidas para ver si estamos en Cristo, en ti. Padre, pero también oro por aquellos que me han escuchado, aquel joven, aquel niño, aquel adulto que no te conoce, que ha escuchado de tu palabra, pero no ha creído en Cristo como Salvador. Señor, yo oro por esa persona para que tu Espíritu Santo lo convenza. Señor, no por miedo de pasar la eternidad sin ti, Señor, sino porque entendimiento de que es un pecador, de que ha pecado contra ti, de que te ha ofendido y que hay una enemistad entre él y tú. Señor, yo oro para que lo convenzas y hoy pueda creer en ti, pueda confesarte como Salvador, como Señor. Señor, convéncelo de pecado, de justicia, en juicio. Solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Amigo que estás sin Cristo, si te estás preguntando, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? La palabra contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en Cristo significa aceptar que Él es el Salvador, que tú has pecado contra Él. Y cuando tú crees en Cristo, en fe, en arrepentimiento, su palabra enseña de que eres justificado. Justificado. Eres adoptado como hijo y empiezas a santificar tu vida. Es decir, que ahora la vida pasada queda atrás y empiezas a vivir una vida nueva, de acuerdo a lo que la palabra enseña. Padre, gracias. Señor, yo oro por aquellos que quizás creen que son cristianos, pero no lo son. Que puedan examinar su vida a la luz de tu palabra. Señor, yo oro por aquellos que quizás estén desanimados por diferentes razones. No las sabemos. Pero sí sabemos por lo que acabamos de estudiar, de que nos podemos animar los unos a los otros, por lo que enseña tu palabra. Que podamos levantar el ánimo, porque estamos esperando la venida de nuestro Salvador y Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.